Bienvenidos al tutorial de estadística descriptiva. Rango percentil. Planteamiento del problema. A 116 alumnas que cursan el último grado de la licenciatura se les tomó su peso a fin de indagar sobre la problemática de obesidad que se presenta entre la comunidad universitaria, a fin de prevenir desórdenes alimenticios. Para obtener el rango percentil es necesario que se establezca un rango de intervalos, en donde la premisa será el objeto a determinar. En este caso se tiene el peso en kilogramos de una población del sexo femenino. El rango establecido es de 4 intervalos. Aquí se señala con una F a la frecuencia presentada en los datos obtenidos. El siguiente paso será obtener las frecuencias absolutas. Estas se obtienen a través de una suma cruzada en donde las cifras se van arrastrando hacia arriba. Tomamos como base la frecuencia de inicio, en este caso es la número 2, que se encuentra en el nivel inferior de la tabla. En la columna de frecuencia absoluta se coloca el 2, posteriormente a 2 se le suma la frecuencia 3, como resultado 5 que se coloca en la columna de frecuencia absoluta y así sucesivamente. Una vez que obtuvimos la frecuencia absoluta, es necesario obtener los porcentajes de ambas frecuencias. Esta resulta de la división de la frecuencia 5 en el total del rango 116 multiplicado por 100. Así obtenemos un porcentaje de 4.32 que se ubicó en la columna de porcentaje correspondiente a la frecuencia. Con el mismo procedimiento se obtiene el porcentaje de la frecuencia absoluta. Esto es frecuencia absoluta, que es 116, dividido entre el total 116 multiplicado por 100, obtiene 100 que se ubica en la columna del porcentaje total. En la fila descendente de la columna sigue la frecuencia absoluta 11 entre 116 por 11 que nos da el 95.68%. Ahora vamos a localizar el rango percentil. Para ello ubicaremos un puntaje de 72 en la distribución de la tabla. Para ello, antes de aplicar la fórmula que presentaremos después, debemos localizar el primer intervalo crítico, el intervalo de clase en el que aparece inmerso este puntaje de 72 en el rango de 70-74, como se muestra más abajo en el intervalo crítico. El límite inferior del intervalo crítico es el que está a la mitad entre el intervalo crítico 70-74 y el intervalo de clase inmediatamente debajo es 65-69. El límite inferior es de 69.5. El tamaño del intervalo crítico es de 4. El porcentaje dentro del intervalo crítico es el que se divide entre el número de casos del intervalo de clase entre el intervalo total de casos de la distribución total y multiplicamos por 100. Esta es la fórmula. Porcentaje es igual a frecuencia sobre el número total por 100. Sustituyendo valores queda de la siguiente manera. Porcentaje, el intervalo 4 de la frecuencia más el total de casos 116 por 100. El porcentaje dentro del intervalo crítico de nuestro caso es de 3.44. Finalmente, antes de reconocer la fórmula para obtener el rango percentil, es necesario describir sus elementos. Rango percentil, R%. C% es el porcentaje del límite inferior al intervalo crítico. A es el puntaje, B es el límite inferior del intervalo crítico, D es el tamaño del intervalo crítico y C es el porcentaje crítico. Todo esto se traduce en la siguiente fórmula. Al sustituir valores, esto queda de la siguiente manera. Rango percentil es igual al límite del porcentaje al intervalo crítico, 72 es el puntaje, 69 menos 69.5, que es el límite inferior del intervalo crítico, entre 4, que es el tamaño del intervalo crítico, por 3.44, que es el porcentaje crítico, lo que nos da una suma total de un rango percentil del 29.73%. En conclusión, el rango percentil de un grupo de 116 estudiantes que cursan el último grado de la licenciatura
que se ubican en un peso de 72 kilogramos es el del 29.73%, que serían la población en riesgo de desórdenes alimenticios. Muchas gracias por su atención.